Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro de nuestros webinars de nuestros alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos acompaña el compañero licenciado Wilson. Él está haciendo sus prácticas profesionales con nosotros en este tema y nos va a hablar de un tema con respecto a la protección de datos personales, una ley de la Comunidad Europea. En este sentido, pues es importante este tipo de conocimiento porque la globalización y la situación en la que las empresas de diferentes países colocan sucursales o colocan o hacen negociaciones con otros países, pues ya no es necesario solo cumplir la legalidad del país donde se radica, sino también es necesario comprender las normas y los reglamentos de las otras instituciones del país de origen de las empresas, pues justamente porque ellos a su vez tienen que reportar a los países de origen y nosotros tenemos que aprender a convivir con esas normas, con esas reglas. Eso es lo que hemos visto cotidianamente en el ámbito pues empresarial y por eso es que estamos tomando este tipo de temas. Muy bien, Wilson, muchas gracias por tu asistencia. Si gustas presentarte y continuar con el tema, de favor. Muy bien, buenas tardes con todos. Muy amable Jonathan por sus palabras. Buenas tardes a la licenciada Betsabe y a los que están aquí presentes en esta reunión. Como bien indicó el ingeniero Jonathan hace un momento, mi nombre es Wilson Ramiro Valdivieso Tinoco. Soy abogado en libre ejercicio profesional de nacionalidad ecuatoriana. Actualmente me encuentro cursando el máster universitario en ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de La Rioja. Como primer línea de investigación, parte obviamente del desarrollo de las prácticas externas que comprende este pensum académico para usar este máster universitario, he seleccionado el tema relacionado al derecho a la protección de datos personales, enfocándome de manera específica al Reglamento General para la Protección de Datos de la Unión Europea, o GDPR, que se lo conoce también por sus siglas en inglés. Voy a dar una breve introducción. El presente trabajo lo que busca es obviamente dar algunas pautas de manera general, algunos principios inclusive que rigen este derecho a la protección de datos personales, que las seguiré desarrollando conforme avance con la exposición de este tema. Es indiscutible, todos conocemos que conforme ha ido evolucionando el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? La forma como interactuamos con las empresas, interactuamos entre nosotros como seres humanos también ha cambiado. Por ejemplo, cuando requerimos acceder a algún tipo de servicio, a alguna empresa, a alguna persona natural o jurídica, sea de carácter privado o de carácter público, en la actualidad se nos pide que proporcionemos ciertos datos personales a diferencia de lo que ocurría años anteriores, en donde, por ejemplo, estos datos personales eran almacenados en ficheros físicos, ¿no es cierto? En la actualidad, conforme ha ido avanzando el desarrollo tecnológico, ya se ha implementado la digitalización de esta información, de los datos personales. En ese sentido, esta digitalización también permite obviamente una mayor optimización en cuanto al tiempo, tener un acceso inmediato de los datos, en fin, pero esta forma de interactuar no está exenta de un control. Aquí interviene obviamente el aspecto legal y en este caso, esta presente webinar hace referencia al aspecto jurídico normativo que regula el derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, se han implementado a nivel internacional algunos reglamentos, algunas disposiciones que rigen o tratan de armonizar, ¿no es cierto?, cómo se maneja este tratamiento, este procesamiento de datos personales. Yo voy a hacer referencia, como les había indicado, a lo que determina el Reglamento General para la Protección de Datos Personales, qué derechos nos garantiza, qué es lo que se busca en este caso, cuál es el objetivo de ese reglamento, así como también algunos principios que han sido ya dictados desde la década de los años 90, que los voy a hablar hace un momento, a continuación, perdón, eh, por ejemplo, dictados por la Organización de las Naciones Unidas, principios que dan la pauta para que cada país eh, se dedique a crear leyes de protección de datos personales encaminados a garantizar este tipo de derechos. Antes de eso, también voy a dar una especie de conceptos básicos
para que los espectadores conozcan de lo que estamos tratando. Por ejemplo, hablamos del derecho de los datos personales, ¿cierto? Los datos personales de manera general, tanto en los diccionarios como los tratadistas, determinan que es toda la información relativa a identificar a una persona, a poderla singularizar, ¿no es cierto? En este caso, sean datos personales, estos pueden ser nombres y apellidos de la persona, dirección domiciliaria o la dirección también del entorno laboral, número del DNI, del pasaporte, de la licencia de conducir, que de alguna u otra manera individualizan a una persona. Es decir, esta información le pertenece a determinada persona. Estos forman parte de los datos personales. Identificación financiera de tarjetas bancarias, información concerniente a la salud. Bueno, esa información, aparte de ser parte, perdón, de los datos personales, es una información que se la considera como sensible. Y por lo tanto, este tipo de reglamentos lo que buscan es de que se genere cierto nivel de confidencialidad a tratar ese tipo de datos sensibles como es información concerniente a la salud. Y también encontramos datos biométricos. Los datos biométricos no son nada más y nada menos, por ejemplo, entrarían en este caso información específica como sería la información de nuestras huellas dactilares. Tenemos en nuestras manos, esta información es única, no se repite, prácticamente se va formando, se va generando desde la misma concepción de cada persona, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, se va formando esta información que es irrepetible de las huellas dactilares. Y eso lo hace identificarle a una persona. En la actualidad, ustedes habrán observado que hay algunas empresas, algunas instituciones que utilizan esta información dactilar, como por ejemplo para registrar el ingreso y la salida de las personas de sus trabajos, ¿no es cierto? Tenemos también dentro de los datos biométricos el reconocimiento facial. Muchas personas inclusive usan el reconocimiento facial para ingresar a su teléfono móvil. Tenemos el escaneo de los iris, que también estarían dentro de los datos biométricos. En definitiva, esta información se la utiliza con la finalidad de identificar, como les había indicado, a una persona, individualizarla. Esa persona, esos datos le pertenecen a una sola persona. Eso sería el concepto de manera amplio de lo que debemos entender por datos personales. Vamos a ver otro concepto que también lo vamos a aplicar, en este caso específicamente relacionado a la protección de datos. La protección de datos no es nada más ni nada menos que el conjunto de medidas que se debe implementar para proteger todos estos datos de carácter personal. ¿No es cierto? En este caso, son los mecanismos que utiliza una empresa privada, una institución pública o cualquier organización que para prestar algún tipo de servicio requiera procesar datos personales. Dentro de esta protección de datos estaríamos hablando, por ejemplo, de la capacitación al personal, ¿no es cierto? Implementación a lo mejor de algún tipo de software, contratación de ingenieros, ¿no es cierto?, del sistema informático que constantemente estén haciendo una valoración para determinar si hay algún tipo de vulneración a la base de datos. En decir, son cualquier tipo de medidas que implemente la empresa o la organización para proteger los datos personales. Eh, Tenerla obviamente dentro del marco de la confidencialidad, evitar que personas ajenas a la institución, a la empresa, accedan sin el consentimiento, ¿no es cierto? O inclusive las personas que trabajan dentro de la empresa no tengan acceso cuando a lo mejor no tienen por qué acceder a esa información. Todos esos mecanismos formarían parte de la protección de los datos personales, que el mismo reglamento también nos da algunas pautas que las vamos a ver a continuación, algunos consejos cómo se debería implementar este mecanismo para proteger los datos personales y evitar vulnerar los derechos de los titulares de los datos. Ese es el objetivo final. Vamos a ver también términos como, por ejemplo, el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. Esto ya lo regula el Reglamento General para la Protección de Datos Personales. El responsable prácticamente es la entidad o la institución o el organismo, en este caso, que determina cuáles son los fines y los medios que se van a utilizar para procesar, almacenar o tratar los datos personales de un usuario, de un ciudadano. ¿No es cierto? En este caso, el responsable nos va a dar las pautas y el encargado, en cambio, sigue esas directrices. El encargado, obviamente, cumple con las órdenes del responsable. En este caso, utiliza los datos personales del usuario para determinados fines, prosiguiendo las directrices del responsable. Cada uno de estos tiene cierta responsabilidad, lo vamos a ver más adelante cuando observemos, por ejemplo, las sanciones que se aplican por el incumplimiento de lo que determina el RGPD. Obviamente toda esta información amerita gran responsabilidad
para evitar cometer algún tipo de vulneración a los derechos de las personas que confían en una institución, en una entidad, al proporcionar sus datos o información personal. Eh, Continúe, por favor, Betsabe levantó la mano. Sí, adelante, contador. Sí, gracias. Espero que sí me escuche bien. Bueno, yo creo que Sí, sí, se le aquí, escucha. Sí, muchas gracias. Ok, no sé si pudiéramos regresar la lámina un poco, si es tan amable, ingeniero. Correcto. La anterior, por favor, si es tan amable. Ok, perfecto, ahí. Ahorita, con lo que usted comentaba, licenciado, eh, de repente como que me llega a mi mente ideas, ¿sabe? Esta parte de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, pues habla justamente y puntualiza la responsabilidad del tratamiento que se da a esa base de datos, obviamente, de pues, los datos personales de un individuo. Mm, Esto es muy común, por ejemplo, no sé si en otros países, pero aquí en México ya se está dando mucho el famoso biométrico, como usted mencionó, cuando yo checo, cuando yo checo mi entrada, mi salida y etcétera, ¿no? Pero yo no creo, al menos yo no he visto bajo mi experiencia, que cuando se firman los contratos laborales, también se esté firmando una responsiva por parte de la empresa donde se obliga a no difundir la huella dactilar de cada colaborador. Porque estamos hablando de que al tener una base de datos con las huellas dactilares de cada uno de mis colaboradores, pues yo con esas huellas puedo hacer lo que quiera. Al final del camino, la huella dactilar, como usted lo dijo, pues es, hasta donde yo sé, única e irrepetible por cada individuo que exista en este mundo. Entonces, al final del camino, cualquier persona, que ojalá no fuese el caso, está en la posibilidad de poner como una firma, porque al final de cuentas es una firma, en documentos que ellos quieran. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, un finiquito. Aquí en México se estila mucho de que una persona firma su renuncia voluntaria y le pone la firma y le pone la huella digital de su pulgar. Y entonces, ¿qué sucedería justamente si alguien hiciera mal uso de esto? Pues las firmas pues realmente son muy fáciles de replicar. Pero, pues si ya viene teóricamente con la huella del pulgar de mi colaborador, yo puedo decir que esa persona vino y me renunció. En vez de que le toque realmente una liquidación, solamente estaría firmando el consentimiento de un finiquito. E insisto, aquí en México yo no he visto ninguna empresa que cuando me pide mi biométrico me entregue una responsiva por parte de la empresa que no va a hacer mal uso de esos datos míos. Entonces, la pregunta para usted, licenciado, ojalá pudiéramos contar con su opinión de experto. Todas las empresas que al menos tengan tratado con la Unión Europea, porque quiero pensar que se tendría que tener un tratado como tal, y sobre todo en tratados de tipo laboral, ¿sale? Donde también nos estemos obligando al cumplimiento de este reglamento general de la Unión Europea, porque al final de cuentas tendría que ser a través de un tratado porque las leyes, pues obviamente cada país está en la posibilidad y en el derecho de imponer sus propias leyes y reglamentos, pero cuando es firma de tratados internacionales, y vuelvo y regreso, sobre todo laborales, yo también, yo traigo una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, y justamente cuando estábamos revisando los múltiples tratados que México tiene firmado, yo en ningún momento vi que se tuviera una firma del tratado conforme a la Unión Europea en este rubro. Correcto, correcto. Muy bien, gracias, licenciada Betsabe, por su participación. Muy interesante lo que usted nos acaba de realizar la observación. Sí, obviamente en México puede que a lo mejor exista deficiencia normativa en ese sentido, ¿no es cierto? Pero si ya nos enfocamos específicamente en este reglamento general para la aplicación de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, justo está previsto explicar un poquito más adelante, ese mismo reglamento no solamente abarca el marco territorial de los países de los Estados miembros de la Unión Europea, sino la importancia de este reglamento es de que también se extienda a nivel transnacional. Es decir, a tal punto que si una empresa, por ejemplo, que usted por ejemplo, preste sus servicios en calidad de contadora para una empresa mexicana, ¿no es cierto? Y esta empresa mexicana, a su vez, sea cooperadora de alguna empresa, por ejemplo, en España.
y la empresa mexicana tenga que tramitar o procesar datos de ciudadanos de la Unión Europea, el mismo reglamento, el GDPR, ya le exige a la empresa mexicana que adecue su comportamiento, que adecue ese procesamiento de datos a las disposiciones que contempla el RGPD. Inclusive ya le exige, por ejemplo, que nombre un representante. Si es en España, un representante obviamente en España, en Francia o en cualquier estado de la Unión Europea, con la finalidad de que rinda cuentas al órgano de control, en este caso el órgano de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos, o si es a nivel europeo, el órgano de control para la aplicación del GDPR es el Comité Europeo de Protección de Datos. Esa es la importancia de este reglamento, que no solamente el ámbito de aplicación se lo aplica, valga la redundancia, en el marco territorial de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que trasciende fronteras. Entonces, a lo mejor puede ser que, como bien nos indicó la licenciada Betsabe, puede que a lo mejor falte un poquito de mayor o haya una deficiencia normativa en México, por ejemplo, y lo mismo ocurre acá en Ecuador. Sin embargo, cualquier empresa que pretende interactuar en calidad de cooperador o, prestación, o prestadora de servicios en la Unión Europea, ¿no es cierto? Y requiera procesar datos de cualquier ciudadano de la Unión Europea, tendrá que obligatoriamente, según las directrices del GDPR, GDRP, perdón, adecuar obviamente este procesamiento de datos conforme los requisitos y los lineamientos que indica este reglamento. Esa es la condición que indica y que puedo obviamente exponer en relación a la pregunta que nos hizo la licenciada Betsabe. Ok, entonces, para que, digo, a mí me quede claro y quizás algunas personas que posteriormente ven el video, solamente aplicaría en caso de que yo tuviera, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Sí, vamos, tuviera tratos de tipo comercial, de tipo laboral, de cualquier tipo de trato con países que conformen la Unión Europea, ¿no? Solamente en esos casos, hablando específicamente de México. Y considero también que, pues, al final del camino creo que sería una muy buena práctica esto de que no nada más las empresas grandes mexicanas, aunque no tuvieran tratos con países de la Unión, integradores de la Unión Europea, pues lo implementaran como una buena práctica al final del camino, porque sobre todo las micropymes y las pymes, yo no he visto que realmente tengan firmado un contrato donde diga que, ¿sabes qué? Yo voy a salvaguardar tus datos y no voy a hacer mal uso de ellos. Adelante, ingeniero, creo que usted quería también comentar. Sí, gracias. Para entender un poco más su pregunta, contadora, comenta que en las pequeñas y las medianas empresas es donde visualiza que no hay estos contratos donde se hace la protección de datos biométricos, o habla en general. Esa fue mi duda. Bueno, al menos las empresas de las cuales yo he colaborado y en algún momento, bueno, con mis clientes y con algunas empresas en las que yo colaboré, Ujú. y estamos hablando de la última que es una empresa muy grande, digo, Sí. no voy a decir nombres, pero estamos hablando, era todo un corporativo a nivel nacional, o sea, no era una empresa pequeñita. Y ni siquiera esa empresa tan grande que tiene presencia en toda la República Mexicana, cuando a mí me sacaron el biométrico para poderme checar, jamás en la vida me dieron un contrato de confidencialidad y ningún aviso de privacidad, donde a mí me dijeran que mi huella dactilar no iba a ser utilizada más que para checar. Ah, ok, sí, ya. Bueno, recordemos que estas normativas, bueno, al menos aquí en México, estas normativas de protección de datos, si no me falla la memoria, habrán comenzado como por el 2000. Entonces, si fue antes de eso, seguramente, pues no, nadie lo hacía. Y actualmente, bueno, a partir del 2000 fue cuando se comenzaron a hacer estos contratos de privacidad y de confidencialidad de manera ya más normal, al menos aquí en México. Y el biométrico, hacer un dato personal, como ya lo comentaron hace un momento, pues estaría dentro o estaría cubierto dentro de esos, pues de esos contratos o de esos convenios. Pero sí es a partir del 2000. Sí, bueno, yo lo comento a raíz de mi experiencia, porque sí, cuando yo Sí, estuve en esa empresa, sí fue después del 2000 y y aún jamás, así no. jamás lo vi. Y ahora con micropymes y mipymes, que realmente son las que mueven la economía en México en el 90%, se Sí. adolece de ello. Pero bueno, yo creo que si podemos seguir avanzando, quizás el licenciado pues nos vaya a dar más puntualizaciones si les parece bien.
Sí, sí, correcto. Sí, de hecho, pues bueno, parte de estas webinars que hacemos con el apoyo de los alumnos, pues es precisamente para eso, para divulgar el conocimiento hacia nuestros clientes, hacia nuestra comunidad, que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, y que, bueno, hacer conciencia en que efecto son controles que se requieren y pues realmente no generan tampoco gran esfuerzo. Puedes contratar un abogado, vaya, que te asesore y no significa que lo tengas que contratar de planta, ¿no? Sino puedes pagar sus honorarios y con eso sería suficiente. De acuerdo. Adelante, licenciado, por favor. Ya, correcto, correcto. Muy bien, gracias también por sus observaciones. A ver, avancemos con la siguiente diapositiva. Ya, estaba haciendo una explicación respecto a otro tipo de conceptos, en este caso lo que implica la violación de los datos personales. Este concepto obviamente debemos entenderlos como cualquier tipo de destrucción, de alteración, divulgación no autorizada. Aquí podría inclusive entrar la inquietud que nos presentaba hace un momento la licenciada Betsabe, como por ejemplo de que ella no autorizó o de que en ningún momento a lo mejor se le pidió suscribir algún contrato de confidencialidad para el uso de su huella dactilar o cualquier otro tipo de información para la empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Si eso a lo mejor traería como resultados alguna vulneración, alguna afectación desde el punto de vista económico o inclusive a la intimidad, al honor, obviamente que usted estaría en total derecho para exigir alguna reparación, alguna indemnización. O sea, habría que ver también los resultados, hasta qué punto se dio la afectación, en ese caso, por hacer un uso indebido de esa información biométrica, como sería la huella dactilar. En el ejemplo que nos ponía la licenciada Betsabe, nos indicaba, por ejemplo, para suscribir algún tipo de liquidación o renuncia desde el punto de vista laboral, obviamente tendrán que someterse a un procedimiento, a lo mejor a un peritaje grafoscópico, en fin, que determine la licitud del uso de esa huella dactilar o de dónde se originó esa huella. ¿No es cierto? Porque si obviamente una persona otorga el consentimiento para que se utilice esa huella dactilar simplemente para el control de ingreso y salida de un centro de trabajo, de una institución, es simplemente para ese fin. Si ya se lo utiliza para otro fin diferente, inclusive para perjudicarle, como sería a lo mejor no compensarle su retribución laboral o obligarle a lo mejor que contraiga otro tipo de obligaciones, como por ejemplo renunciar a su trabajo, eso ya conlleva otro tipo de sanciones, inclusive hasta de carácter penal, uso doloso de ese tipo de información. Entonces ahí habría que marcar desde otro punto de vista cuáles serían los resultados de este uso inadecuado o indebido de la información. Estaríamos hablando que también estaríamos dentro de la violación de datos personales. Como les había indicado, esto implica lo que sería pérdida, alteración, vulneración, perdón, divulgación no autorizada, acceso accidental o acceso ilícito, ¿cierto? En este caso, el acceso ilícito también puede darse a raíz o a consecuencia del accionar de los ciberdelincuentes. Puede ser, por ejemplo, que los ciberdelincuentes a lo mejor apliquen campañas de phishing que se conoce, envían correos o envían a través de páginas fraudulentas a los empleados, al personal de determinada empresa u organización, con la finalidad de acceder a la base de datos de manera ilegal, ¿no es cierto? Puede darse también a lo mejor algún ataque de ransomware que se conoce, en este caso sería el secuestro de la información y posteriormente exigir un rescate, ¿no es cierto? Exigir un rescate a cambio de obviamente habilitar nuevamente el sistema. Entonces, todo esto implica la violación de datos personales que cualquier empresa, en este caso según las reglas del GDRP, tendría que implementar todo tipo de mecanismo para evitar esta violación de datos personales. Caso contrario, obviamente, si no aplica estos mecanismos, como puede ser, les había indicado hace un momento, capacitación del personal, a lo mejor implementación de software, contratación de personal técnico en cuanto a la seguridad informática, encaminado a la protección de los datos. Si no aplica estas recomendaciones, tranquilamente será susceptible de imposición de multas. Ya vamos a ver más adelante las sanciones administrativas y también de carácter pecuniario, que son inclusive considerables tomando en cuenta la moneda del euro que se aplica en la Unión Europea. Entonces, estos serían los riesgos principales que implica la violación de los datos personales. Obviamente hay que evitarlo a toda cosa, cualquier tipo de empresa que maneje datos de cualquier persona debe implementar todo tipo de mecanismos para evitar esta violación de los datos. Ya, bueno, a continuación, considerado pertinente, antes de iniciar ya en el estudio específico del RGPD,
Mencionar de manera general algunos principios que han sido dictados a través de la resolución 4595 de de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prácticamente esa resolución da las pautas para que todos los países puedan implementar, puedan crear su ley de protección de datos personales o reglamentos siguiendo estos principios, que también el GDRP los ha ratificado. Esta resolución obviamente ha sido dictada el 14 de diciembre del año 1990 como mecanismo base, digámoslo así, para que, como les he indicado, todos los países puedan reformar, puedan crear sus leyes siguiendo esas directrices. Tenemos el principio, es el principio de licitud y lealtad. ¿No es cierto? Lo que busca este principio es de que toda información que se requiera del usuario, de titular de los datos, sean con un fin lícito, sea ético, sea legal, ¿no es cierto? Tiene que dársele ese contexto, ¿no es cierto? De nada serviría obtener los datos personales de manera arbitraria, de manera ilegal, con procedimientos desleales. Prácticamente eso anularía el consentimiento, anularía la validez de esos datos. Estaríamos hablando de otro tipo de incidentes, inclusive de ciberdelitos o de delitos. Entonces, en este caso ya nos da la pauta las Naciones Unidas para que se aplique este principio de licitud y lealtad. Otro principio también que hace referencia es muy importante, el principio de exactitud. El principio de exactitud está encaminado a recoger los datos precisos, los datos exactos que van a ser utilizados para, por ejemplo, proveer u otorgar algún tipo de servicio. Inclusive se le deberá informar al titular de los datos de que a lo mejor cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de información que ha proporcionado, cada cierto tiempo informes, a lo mejor esa información ha cambiado o ha variado durante el tiempo que dure el servicio que se le va a proporcionar. Tenemos el principio de finalidad también. De manera general, este principio nos indica que el usuario, el titular de los datos, debe conocer cuál es el fin por el cual se van a utilizar estos datos. ¿No es cierto? El tiempo inclusive que se van a utilizar los datos. Es decir, tiene que tener conocimiento pleno al momento de otorgar los datos. Inclusive también se le debe garantizar, en cuanto al consentimiento, ya lo vamos a ver más adelante, el derecho que tendría a oponerse o el derecho a cancelar ese consentimiento. Otro principio sumamente importante que es el principio de no discriminación, que ha sido también eh, tomado en consideración en esta resolución de las Naciones Unidas, tiene que ver en cuanto a cierta información sensible, ¿no es cierto? Cierta información muy personalísima de los usuarios. Por ejemplo, si no es necesario recabar información relacionada, por ejemplo, con el origen racial, étnico, la vida sexual, las opiniones políticas, la afiliación a un sindicato, o sea, es información que no sería relevante de recabar, porque eso puede dar lugar a lo mejor a que se proceda a algún tipo de discriminación. Entonces, la recomendación de las Naciones Unidas es de que ese tipo de información en principio no se debería recoger, no se debería solicitar. Ahí también guarda relación con el principio anterior de exactitud, es decir, únicamente recoger información pertinente para ofrecer algún tipo de servicio. En cuanto al principio de seguridad, guarda relación con todos los mecanismos que ya habíamos hablado hace un momento, que se deberían implementar para garantizar la confidencialidad de los datos que se le ha proporcionado a una organización. ¿No es cierto? Que evitar riesgos naturales, evitar riesgos, pérdidas accidentales de la información o también acceso no consentido, accesos externos, por ejemplo, como de ciberdelincuentes, en fin. Eso implica el principio de seguridad. Y también la Organización de las Naciones Unidas, en este caso a través de su asamblea, ha determinado que es indispensable que se aplique un control y sanciones. Y de hecho, el GDRP también ha recogido estas recomendaciones y también aplica sanciones en caso de incumplimientos de este reglamento. Estos serían los principales principios de manera general que consideré oportuno traerlos a colación para ir analizando este derecho a la protección de datos personales. Ahora sí vamos a entrar ya en materia de manera específica al Reglamento General para la Protección de Datos Personales, de datos, en este caso el RGPD es un reglamento dictado en este caso por el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, el 27 de abril del año 2016. Sin embargo, entró en vigencia el 25 de mayo del año 2018. El objetivo principal o el fin principal de este reglamento es armonizar toda la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea.
¿no es cierto? Dar las pautas para que los Estados miembros tengan directrices generales para poder garantizar este derecho a la protección de datos de los ciudadanos de la Unión Europea. Como ya les expliqué hace un momento, el ámbito de aplicación no solamente se rige en el aspecto territorial de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que también se extiende a nivel transnacional cuando otra organización, sea o empresa o institución pública o privada de cualquier otro país, requiera, por ejemplo, hacer uso de los datos o procesar datos de los ciudadanos de la Unión Europea, tendrá que obligatoriamente respetar y cumplir con este reglamento. Entonces, este ámbito de aplicación también se extiende a nivel internacional, que a mi criterio es muy favorable, o sea, es muy acertado. Todo lo que tenga que ver con la protección de datos personales y sobre todo este reglamento busca dar las pautas para armonizar esta jurisdicción internacional, yo lo considero que es algo positivo, que obviamente todas las empresas deberán ir adecuando su comportamiento, ¿no es cierto?, para respetar este tipo de directrices a fin de evitar vulnerar derechos de las personas, de los ciudadanos, que son los más débiles en este caso. La empresa como tal obviamente es un poquito más fuerte, pero en este caso el más vulnerable es el usuario, el que proporciona los datos personales. Si no hay ninguna institución, si no hay ninguna regla, si no hay ninguna ley que proteja sus datos, prácticamente habría un caos a nivel internacional. Entonces, este sería el objetivo principal o el fin principal de este reglamento. Vamos a ver los objetivos, cuando guarda relación con los fines que les expliqué, es de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, ¿no es cierto? Así como también dar pautas o dar, en este caso, algunos consejos, algunas regulaciones para que las empresas que procesen datos de los ciudadanos, tanto en Europa o a nivel internacional, apliquen ciertos mecanismos para garantizar esa protección de datos. En este caso también el RGPD ha recogido alguna definición de datos que prácticamente guarda relación con la definición que les expliqué hace un momento. Podrían ser datos personales, en este caso el nombre, el número de identificación, datos de localización, es decir, cualquier información que singularice o individualice a una persona. También lo recoge el RGPD. Asimismo, también en este caso, encontramos en el artículo 4 del GDPR o RGPD otros datos muy importantes como serían los datos genéticos, que también están protegidos por este reglamento. Los datos genéticos es información adquirida obviamente de una persona física que proporciona datos en cuanto a la genética, ¿no es cierto?, al origen, a datos familiares que son sumamente sensibles. También están sujetos de protección, en este caso a través del RGPD, y forman parte de los datos personales. Datos biométricos, ya los explicamos hace un momento, serían también datos muy personalísimos que individualizan de manera exclusiva a una persona. Tenemos datos biométricos de las huellas dactilares, lectura del iris, reconocimiento facial, datos fisiológicos, en fin. Y datos relativos a la salud, que también los recoge dentro de los datos personales, son datos sumamente sensibles que merecen especial atención y protección en este caso. Algo muy importante en cuanto al tratamiento de todos estos datos personales es que se requiere, por ejemplo, una intervención bilateral para poder tratar, para poder procesar y utilizar estos datos personales, ¿no es cierto? Es decir, que una empresa no puede tratar esos datos de manera unilateral. Debe contar con el consentimiento del titular de los datos personales para poder utilizarlos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver a continuación cuál es el mecanismo de la obtención de ese consentimiento. Porque caso contrario, si una empresa, por ejemplo, si una organización pública o particular obtiene datos personales sin el consentimiento, ya estaría violando los derechos del titular de esos datos, estaría vulnerando sus derechos. Por esa razón se requiere una intervención bilateral y obviamente que intermedie en esta relación bilateral el consentimiento libre, el consentimiento voluntario, el consentimiento informado en este caso, para que este uso sea legítimo. Caso contrario, obviamente eso implica la imposición de sanciones que ya las veremos más adelante. Vamos a ver a continuación en qué radica el consentimiento. El RGPD nos indica que el consentimiento sería toda manifestación de la voluntad del usuario o del titular de los datos personales, en este caso, que de manera inequívoca otorgue, ¿no es cierto? Es decir, el consentimiento, una vez que se le ha sido informado al usuario titular cuáles son
los fines para los cuales se les requiere cierta información, ciertos datos, se le informe, por ejemplo, si esos datos van a ser transferidos a otra empresa, si van a ser utilizados con fines de marketing, por ejemplo, o si, por ejemplo, si tienen múltiples fines, ¿no es cierto? En este caso, al usuario se le deberá dar también la opción de que pueda elegir. En el momento que no se le permite al usuario elegir o tener esa opción de elegir si los fines son múltiples, si no se le da esa opción de elegir si este fin quiero o si este fin no quiero, prácticamente no estaríamos hablando de un consentimiento libre y ya estaríamos hablando de vicios del consentimiento en este sentido, que obviamente amerita una sanción o amerita algún tipo de indemnización por parte de la empresa que ha incumplido este consentimiento, esa obtención del consentimiento. Se estaría violando en este caso de manera general la privacidad personal del titular de los datos. Es decir, al usuario se le deberá expresar, se le deberá otorgar toda la información necesaria a fin de obtener el consentimiento, que es en un lenguaje muy fácil, muy entendible, y que garantice obviamente de que no se le está proporcionando ningún tipo de cláusulas abusivas o engañosas. Eso debe garantizar en este caso el responsable del tratamiento de los datos. Vamos a ver cuáles son algunas condiciones. Tenemos la principal condición que determina el RGPD sería libertad para otorgar el consentimiento, lo que les acababa de indicar. Debe ser obtenido el consentimiento con absoluta libertad, ¿no es cierto? De manera inequívoca deberá expresar el consentimiento. Como les había expresado hace un momento, si por ejemplo el uso de datos personales son para varios fines, se le deberá permitir al usuario elegir para qué fines sí da el consentimiento y para qué fines no. Caso contrario, si no se le permite elegir, prácticamente no estaríamos hablando de que el consentimiento ha sido obtenido de manera libre. En cuanto a la carga probatoria, de darse algún tipo de incidente, alguna reclamación, ¿no es cierto? En este caso, la carga probatoria para demostrar a la autoridad de control de que el consentimiento ha sido obtenido de manera lícita, con libertad, ¿no es cierto? Recae en este caso en la institución, en la empresa, en el organismo, o en el responsable de la obtención de datos. Ellos tendrán que demostrarle al ente de control de que el consentimiento ha sido obtenido de manera lícita. A eso se refiere lo que es la carga de la prueba y el consentimiento informado. Además, en cuanto al consentimiento informado, el usuario o el titular de los datos tiene que tener conocimiento quién es el responsable, o sea, tiene que saber qué empresa, qué institución, los nombres, ¿no es cierto?, la dirección de quién es el responsable de manipular o de procesar sus datos personales. Como mínimo se le debe garantizar eso. También tenemos otro derecho sumamente importante, como es el derecho a retirar el consentimiento. Este derecho la importancia de este derecho radica en que, por ejemplo, a ver, supongamos que en horas de la mañana, a ver, me voy a poner como ejemplo mi persona. En horas de la mañana yo accedo o tomo contacto con alguna empresa, ¿no es cierto? Y la empresa o institución del Estado me pide que yo le proporcione ciertos datos personales y me pide que yo otorgue el consentimiento. Y yo, obviamente, para obtener el servicio, otorgo mi consentimiento, ¿no es cierto? Pero en este caso, el derecho a retirar el consentimiento radica en que se me debe informar de que yo en cualquier momento puedo retirar ese consentimiento. Es decir, aún siendo en el mismo día, por ejemplo, en horas de la tarde, que ha sido 16 horas, si yo quiero retirar el consentimiento, tengo ese derecho a acudir a la institución y decir, saben que ya no quiero que mis datos sean procesados, sean tramitados para ningún fin. Y solicitar, obviamente, que sean eliminados de la base de datos. Obviamente que durante ese tiempo donde el consentimiento sí estaba autorizado, todo lo que se haya hecho durante ese tiempo tiene validez. ¿No es cierto? Únicamente a partir de que yo retiro el consentimiento, de ahí en adelante ya dejaría si utilizan mis datos, ya no tendría ningún tipo de validez. A eso se refiere el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Si al usuario, al titular de los datos personales, no se le otorga ese derecho, tampoco estaríamos hablando de un consentimiento libre, de un consentimiento informado. Estaremos también vulnerando los derechos del usuario. Debe garantizarse de que en cualquier momento él tenga la posibilidad de retirar su consentimiento, sin que eso le ocasione ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de condicionamiento. Estas son las ventajas de este derecho y la importancia de que se aplique este derecho a favor de los usuarios o de los titulares de los datos personales. Algo muy importante, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se requiere obtener el consentimiento de los niños?
de los niños, niñas y adolescentes. Todos sabemos obviamente que es un grupo poblacional vulnerable y que requiere especial atención, ¿no es cierto? Por la edad que tienen los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de países obviamente habrán legislaciones que sí regulan a qué edad los niños pueden obviamente dar su consentimiento y en otras legislaciones no, o en otras legislaciones, por ejemplo, ni siquiera está regulada, debido a que obviamente la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes no les da para poder digamos, ser conscientes de la magnitud de las consecuencias que traería otorgar su consentimiento. Entonces, en este caso, el artículo 38 del RGPD nos da algunas pautas, algunas directrices de que se les debe prestar especial atención a este grupo vulnerable, a este grupo poblacional, como serían los niños, niñas y adolescentes. ¿No es cierto? Tampoco es de que están desamparados. De hecho, ese tipo de reglamentos nos dan algunas directrices que también se consolidan con otro tipo de regulaciones internas de cada país de la Unión Europea. Hasta el punto, por ejemplo, que el RGPD nos indica que depende también, dependiendo de la regulación interna, por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea, habrán legislaciones que determinen que tratándose de niños, niñas y adolescentes, ellos podrán dar su consentimiento a partir de los 16 años. En otras legislaciones, a lo mejor, el consentimiento lo podrán dar a partir de los 13 años, o sea, depende de cada país. No obstante, como edad mínima nos indica el RGPD, sería máximo como a partir de los 13 años. Sin embargo, de manera general también nos da las pautas de que el consentimiento para que sea considerado lícito en el caso de los menores de edad debe ser otorgado por la persona que esté a cargo de la patria potestad. Puede ser el padre, puede ser la madre, el tutor, en fin, es decir, la persona que esté a cargo o el responsable de la patria potestad. Y obviamente, en este caso, el responsable de tratamiento de datos deberá garantizar de que ese consentimiento ha sido otorgado por ese es el titular, sea el padre o la madre o la persona que esté a cargo de la patria potestad del niño. De esa forma, estaríamos hablando de que el consentimiento de los menores es lícito y se puede utilizar sus datos personales. Caso contrario, estaríamos también vulnerando, en este caso, los derechos de este grupo poblacional delicado como serían los niños. A continuación, también voy a hacer referencia a los derechos ARCO que se conocen, los derechos ARCO que vendrían a ser derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de manera general, que también los recogen el Reglamento General para la aplicación de la Ley de Datos, de Protección de Datos de la Unión Europea, el RGPD, ¿no es cierto? Tenemos el derecho al acceso del interesado. Por ejemplo, si un ciudadano de la Unión Europea conoce que alguna empresa, que alguna institución está tratando sus datos, tiene derecho a acceder a presentar una solicitud para que esa empresa le indique qué tipo de datos, qué tipo de información está procesando, ¿no es cierto? Que le concierne a su intimidad, a su información personal. ¿Cuál es el fin? ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido el origen? ¿De dónde obtuvo esos datos? Si a lo mejor fue otra empresa, otra compañía que se los transfirió, ¿no es cierto? Ese es el derecho al acceso que tiene el interesado. Y obviamente la empresa o la institución del Estado está en la obligación de responder de manera detallada, de manera pormenorizada, de dónde obtuvo esa información, cuáles son los fines o qué fines está utilizando esa información personal del usuario que posiblemente se vea afectada en ese caso, o ha exigido o ha presentado esa solicitud. Otro derecho importante, el derecho a la rectificación. ¿No es cierto? Eso, como les había indicado, formaría parte de los famosos derechos ARCO, el derecho a la rectificación. Por ejemplo, si el usuario tiene conocimiento que su información es inexacta. Supongamos que para obtener algún tipo de servicio, ¿cierto? Una empresa tiene su información personal, su DNI, y resulta que su DNI a lo mejor es inexacto, está otro número. Entonces, como va a obtener algún tipo de privilegio, algún tipo de servicio, sería importante de que esa empresa rectifique esa información, porque caso contrario, sería otra persona la que se beneficiaría de ese servicio. Entonces, en ese sentido, el usuario tiene todo el derecho de acceder, de presentar su solicitud a esa empresa para que rectifique esa información, ¿cierto? Para que la pueda modificar, la pueda completar si fuese inexacta. Otro derecho que forma parte de los derechos ARCO sería el derecho a la cancelación o supresión, que también se lo conoce como el derecho al olvido. Por ejemplo, si yo como usuario considero de que a lo mejor ya recibí algún tipo de servicio por alguna empresa o institución
y considero de que mi información ya no tendría razón de ser, de que sea procesada o almacenada en esa empresa o en esa institución. Entonces tengo derecho a gestionar, a pedir, a presentar una solicitud de que esa información sea eliminada, sea borrada, lo que se conoce como el derecho al olvido. O inclusive cuando yo retire el consentimiento, también tengo derecho a exigir de que sea borrada de la base de datos, porque ya no me interesa, ya no me sirve de que esa información, de que esas personas o esa empresa siga manejando mi información. Claro que también pudiera darse el caso de que a lo mejor con fines de archivo, ¿no es cierto? Con fines de estadística, la empresa pudiera a lo mejor mantener un archivo, ¿no es cierto? Interno para determinar a futuro a lo mejor de qué tal persona se le proporcionó algún servicio, ¿no es cierto? En ese caso pudiera así la empresa, y eso sí lo permite el RGPD, lo permite, por ejemplo, que utilice algún mecanismo de seudónimos, por ejemplo. Es decir, no tener la información abierta que singularice a una persona, sino a lo mejor utilizar algún tipo de seudónimo, pero de manera muy general, muy amplia. Aunque si el usuario requiere que sea eliminada, obviamente tendrá que acatar esas disposiciones. Eso nos indica el derecho a la cancelación o supresión. Y finalmente el derecho a la oposición o a objetar. Con esto cerramos lo que se conoce los derechos ARCO, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, si yo como usuario conozco de que determinada empresa pretende, por ejemplo, a más del servicio que me va a proporcionar, pretende utilizar o compartir mi información a terceras empresas con fines de marketing, por ejemplo, que no tiene nada que ver con los fines iniciales para los cuales se me solicitó mi información personal, yo tengo derecho a oponerme, a objetar, o sea, a decir, no, yo no he dado mi consentimiento para que esos datos sean utilizados para fines diferentes. Entonces, aquí radica ese derecho a la oposición y a objetar. Son derechos muy importantes, por eso les había indicado la importancia hace un momento de que existe este tipo de marco legal, ¿no es cierto? A nivel internacional y obviamente que se lo deberá ir replicando en cada estado para garantizar obviamente ese derecho a todos los ciudadanos a nivel internacional. A continuación voy a hablar de manera general también algunas recomendaciones. Recordemos que el RGPD no solamente, uno de los objetivos no solamente es dar algunas pautas para garantizar el derecho a la protección de datos, sino también viabilizar de que esos derechos sean cumplidos. A ver, el ingeniero Jonathan levantó la mano, no sé si tal vez tiene alguna inquietud o alguna acotación. Sí, gracias, licenciado. Solamente aportar en cuanto a lo que ya nos platicaba acerca de la eliminación de datos. Es muy importante porque la normativa o diferentes instituciones se encargan también justo de delimitar el periodo de resguardo que tendrá esa información en dado caso de que ya no se requiera. Vaya, se mantiene un archivo, digámoslo así, por cualquier tema de posible auditoría o aclaración, pero también se tiene que mantener por cierto tiempo, por cierto periodo, dependiendo. Por ejemplo, la información que más se mantiene, pues es información bancaria, información del fisco, es la que se mantiene por mayor número de años. Pero incluso, por ejemplo, para empresas privadas, supongamos, que manejen este tipo de datos pueden optar incluso por normas y estándares. Por ejemplo, la norma 27000, que habla de seguridad de la información, también determina que la organización debe de determinar por cuánto tiempo va a almacenar esa información. Si es que no está sujeto a alguna regla, alguna norma, la institución lo tendría que definir conforme a este estándar y definir también cuál va a ser el medio de soporte, es decir, cómo la va a almacenar y quién la va a custodiar, vaya, qué área la va a custodiar o quién va a ser el responsable de custodiar esa información. También comentaba licenciado acerca de los derechos ARCO. Y en este sentido, quiero comentar que yo sí he utilizado los derechos ARCO, principalmente con instituciones que pues, se dedican a hacer pues, venta de mercadotecnia y que regularmente son muy insistentes, que están hablando cada 2, 3 días y aunque uno les dice que ya evaluó la necesidad y que de momento no va a requerir el producto o que ya se encuentra cotizando algún otro servicio, vaya, que ya no van a requerir la atención de la organización, pues siguen insistiendo y es una persona y es otra. Entonces, yo sí he tenido que utilizar los derechos ARCO y pues sí ha funcionado hasta ahora con las instituciones con las que lo he hecho.
sí han dejado de llamarme. Entonces, pues estos derechos, vaya, sí hay que ejercerlos. Ese era mi comentario, licenciado. Adelante. Muy bien, muy bien. Gracias, Jonathan. Sí, muy importante también su criterio. Sí, en efecto, como bien nos indicaba, hay mecanismos, obviamente, cada empresa tiene a nivel interno algunos mecanismos, como bien nos indicaba el ingeniero Jonathan, por ejemplo, con fines estadísticos, instituciones financieras, que determina por qué tiempo, digamos, se va a mantener un registro, ¿no es cierto? Puede ser con fines de auditoría, como bien nos indicaba de manera muy acertada Jonathan en su momento. Eso es lo que se busca garantizar, ¿no es cierto? De que si ya se cumplió con el fin por el cual se requirió esos datos personales de determinado usuario, con el tiempo, ¿no es cierto? ¿Para qué seguir utilizándolos? Ese es el derecho que le asiste a todo titular de los datos personales. En cuanto a la aplicación de los derechos ARCO, mire, muy importante el ejemplo que nos dio el ingeniero Jonathan. También depende de cada ciudadano de hacerlos cumplir, ¿no es cierto? Cuando nos veamos a lo mejor acosados por alguna empresa, sea de telefonía que constantemente nos llama, o cualquier institución, ¿no es cierto? De repente que está insistiendo en que otorguemos o ampliemos nuestro consentimiento para determinados usos, tranquilamente como ciudadanos podemos obviamente acudir a las instituciones de control o para reportar este tipo de incidentes y que se tomen los correctivos que el caso merite. Ahí también radica la importancia de ese derecho a la protección de datos personales, es decir, que el usuario de los datos no se sienta solo, ¿no es cierto? Pero obviamente también eso implica el conocimiento también de la ley, de los derechos que tendríamos los ciudadanos. Y es precisamente estos espacios, como la disertación de estos temas, es de que en algún momento las personas, así sea que lo vean en diferido, tengan por lo menos una noción básica de los derechos que nos asisten a todas las personas, para poder obviamente garantizar esa protección de datos personales. Bien, Correcto. correcto. Muchas gracias por su participación, ingeniero. Gracias. Bueno, a continuación quiero, también esto lo recoge lo que sería el RGPD, algunos, algunas recomendaciones, en este caso les estaba indicando de que no solamente busca limitarse al aspecto normativo en cuanto al derecho a la protección de datos personales, sino que también nos da las pautas de cómo se debe lograr esta protección de los derechos de las personas, de los usuarios, ¿no es cierto? En primer lugar, nos da algunas directrices en el artículo 40. Vamos a encontrar, por ejemplo, que las autoridades de control deben fomentar a toda empresa, a toda institución que procese datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea, debe garantizar o exigir en este caso que el procesamiento de datos personales sea justo y transparente. ¿Y cómo se lo consigue? Obviamente informándole. Desde el primer momento en que se toma contacto con el usuario, ¿no es cierto? Hasta para obtener el consentimiento informado, el consentimiento libre, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de cláusulas engañosas, debe ser transparente, debe ser justo. Que el usuario proporcione ese consentimiento a sabiendas cuál es el objetivo de la utilización o de la exigencia de la proporción de ese tipo de datos personales. Que los intereses perseguidos, dice, por los responsables de tratamiento de datos sean legítimos. Es decir, que sean únicamente para el fin para el cual se los va a utilizar, para el servicio que van a prestar, por ejemplo. Al interesado se le deberá informar de manera detallada qué datos personales van a ser tratados, cómo pueden ser, qué tipo de acción pudiera inclusive ejercer. Supongamos que se da algún tipo de incidente, ¿no es cierto? A lo mejor el usuario se siente vulnerado en sus derechos. También se le deberá informar qué mecanismos de solución de conflictos se pudiera implementar. Por ejemplo, entre la empresa o entre la compañía que procesa los datos, se pudiera implementar alguna mediación directamente con el usuario, ¿no es cierto? Y si a lo mejor la vulneración ya trasciende o es un poquito más complicada, también se le deberá informar al usuario que puede acudir a los órganos de justicia, ¿no es cierto? A procedimientos extrajudiciales. Entonces, ese tipo de garantías también se le debe informar al usuario. En el caso de los datos personales de niños, ya habíamos hablado hace un momento, deberá contarse con el consentimiento, sea del padre o de la madre de familia o de la persona que esté a cargo de la patria potestad, para poder tratar esos datos, este consentimiento, esta información, estos datos personales de los niños, niñas y adolescentes. Y algo muy importante, que también es obligación de todas estas empresas, organizaciones o instituciones, en este caso, que procesen datos, la aplicación de medidas, todo tipo de medida encaminada a garantizar esta protección de datos personales de manera lícita es bienvenida, ¿no es cierto? En este caso sería capacitación al personal,
adquisición de software, por ejemplo, contratar cada cierto tiempo alguna empresa de seguridad informática que a lo mejor realice algún tipo de monitoreo permanente de la base de datos para determinar algún tipo de vulneración, ¿no es cierto? Es decir, cualquier tipo de mecanismo válido para garantizar los derechos es bienvenido. Eso también obviamente lo propicia en este caso el RGPD. Y ya cuando se ha dado, por ejemplo, alguna vulneración, alguna violación también a los derechos de las personas por vulneración de datos, la obligación que tendría en este caso el responsable del procesamiento de datos de reportar ese incidente. La mayoría de personas dirán, a lo mejor para garantizar el prestigio de la empresa deben de quedarse callados, no deben de decir nada o tratar a lo mejor de solucionar el problema de manera pacífica, ¿no es cierto? Ahí estarían incurriendo en este caso, sería más bien dicho acreedores a una sanción. Por más mínima que sea la vulneración de datos o la violación de derechos al usuario, debe ser obligatoriamente reportado al órgano de control. Eso lo exige en este caso el RGPD. Nos dice notificar sin dilaciones cualquier tipo de violación, por más mínima que sea, de datos personales, tanto a las autoridades de control como a los interesados o titulares del caso. Eso debe reportárselo de manera inmediata. Para finalizar mi exposición, voy a darles a conocer cuáles serían las sanciones, obviamente, que también contempla el RGPD en caso de incumplimiento de este reglamento. Tenemos varias sanciones, desde las más leves hasta las más drásticas, que ya obviamente implican sanciones de carácter pecuniario, que obviamente son multas sumamente importantes, tomando en consideración el tipo de moneda que se utiliza en la Unión Europea, son considerables los rubros que se pudieran aplicar. Por ejemplo, una principal sanción, en este caso, o derecho que tendría el usuario que a lo mejor ha sido vulnerado sus derechos o que sus datos personales han sido expuestos sin su consentimiento o a lo mejor han sido difundidos por terceras personas, ¿no es cierto? Más allá del consentimiento que otorgó, tiene todo el derecho a exigir una indemnización, aparte obviamente de las sanciones administrativas o pecuniarias que se le aplique a la empresa o a la institución. Este es el principal derecho que tendrían los usuarios, a que se les indemnice cuando considere de que obviamente esta vulneración de datos ha implicado algún daño material o inmaterial. Eso ya quedaría a criterio del titular de los datos personales. Esto está regulado en el artículo 82 del GDPR. Otro tipo de sanción que se aplicaría en este caso serían las multas administrativas. La aplicación de multas administrativas podría ser a lo mejor algún llamado de atención, en fin, en este caso estas multas administrativas se encuentran reguladas en el artículo 83. También dependerá mucho del tipo de acción que ha incurrido o del tipo de vulneración que ha incurrido o que ha permitido, en este caso, la empresa que está procesando los datos. Deberá ser proporcionada también y disuasoria. Disuasoria, por ejemplo, podría ser una sanción, en primer lugar, un llamado de atención, podría ser, ¿cierto? Si ya es reincidente, obviamente el escalado de aplicación de sanciones ya va subiendo. Y por último, tenemos una de las más fuertes que serían las sanciones de carácter pecuniario. Ya en este caso, ya obviamente cuando la vulneración es sumamente drástica, sumamente grave, en este caso la vulneración de datos personales, en este contexto vamos a encontrar que en el artículo 83, en el numeral quinto, ya se establece que se podrán aplicar medidas alternativas, administrativas, perdón, que acarrean sanciones pecuniarias que pueden ir hasta por un monto de 20 millones de euros. O si se tratase, dice, de una empresa pequeña, también se podría aplicar una sanción del 4% del volumen de negocios anual, de la renta que declare esta empresa, si este rubro fuese más alto. Entonces, estamos observando que son sanciones totalmente drásticas por el hecho de no acatar, de no cumplir con estas directrices que encontramos en el reglamento para la protección de datos de la Unión Europea. Y esto, como les había indicado al inicio de mi exposición, no solamente rige para las empresas o las instituciones dentro de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, sino que este reglamento, el ámbito de aplicación también traspasa fronteras, es a nivel internacional. Cualquier empresa hablemos de México, de Ecuador, que a lo mejor colabore con alguna institución de algún país de la Unión Europea y requiera para la prestación de ese servicio
o suministrar o en calidad de proveedora, por ejemplo, requiera tratar también datos personales de algún ciudadano de la Unión Europea, obligatoriamente tendrá que cumplir estos lineamientos del RGPD. Estas serían, en cuanto a las sanciones y a las consecuencias por el incumplimiento del Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea, y con lo cual finalizo mi intervención. No sé si tal vez tienen alguna inquietud o algún aporte que deseen hacer tal vez en este momento. Sí, muchas gracias, abogado. Pues justo comentaba que estas normas, estos reglamentos, pues son de observancia internacional porque si bien aplican en principio a la comunidad europea, pues en un mundo globalizado siempre tenemos esa interdependencia, o mejor dicho, a partir de que el mundo interactúa cada vez más y los medios de comunicación así lo permiten, pues tenemos que estar observando mayor normatividad. Y simplemente este es uno de los casos. Por ejemplo, nosotros que colaboramos con la Universidad Internacional de La Rioja, pues estamos obligados a salvaguardar justamente los datos personales de ustedes como alumnos y viceversa. Los alumnos de nosotros como centro de prácticas. Entonces, pues bueno, qué mejor ejemplo que este que estamos viendo que estamos viviendo en este momento. Entonces, uno pensaría que este tipo de normas, que este tipo de reglamentos, de leyes están muy lejanos, pero la verdad es que no. En cualquier momento, una organización decide trabajar con países europeos o países europeos van e invierten en los diferentes países de Latinoamérica y se vuelve ya una necesidad de, perdón, de observar justo estos reglamentos y estas normas. Pues muchas gracias, abogado. No sé si alguien más quiera hacer alguna aportación y si no, pues bueno, con esto concluiríamos, abogado. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar el tema? No, de mi parte, indicar que es muy acertado su ejemplo que puso en su momento. Miren, esa interrelación que tiene la empresa Círculo Estratega Consultores con la Universidad Internacional de La Rioja. De hecho, por ejemplo, a mí como estudiante también se me hizo firmar un documento en el que yo me comprometía, obviamente, a no revelar cualquier información de carácter personal, tanto de la empresa en la cual estoy desarrollando mis prácticas. Es un claro ejemplo, muy acertado el ejemplo que usted nos trae a colación en cuanto a esta relación, ¿no es cierto? Parecería, como bien usted indicó, que es algo lejano, pero miren, en la práctica estamos prácticamente cumpliendo lo que les acabo de exponer a través del RGPD. ¿No es cierto? Este respeto, este derecho a garantizar el derecho a la protección de datos personales entre la empresa Círculo Estratega, perdón, Consultores y la Universidad Internacional de La Rioja. Correcto, así es. Pues bueno, pues muchas gracias nuevamente, abogado. Muchas gracias a la audiencia que nos pudo acompañar y Muchas gracias, licenciado. La verdad es que bien interesante el tema, le agradecemos muchísimo. Y bueno, pues creo que hoy aprendimos un poquito más del gran universo que hay ahora, que ya no hay fronteras. La verdad es que todo lo que es la parte de la tecnología, el internet, el intercambio, pues nos damos cuenta que cada vez es más globalizado todo esto y que la verdad es que las fronteras como tal ya no existen. Entonces, muchas gracias, licenciado, muchas gracias, ingeniero. muchas gracias a todos. Muchas gracias, abogado, y nos estamos viendo en la siguiente presentación. Muchas gracias a todos. Muy buena noche. Ah, muy bien, muy bien. Gracias también a todos. Gracias por la oportunidad de permitirme exponer esta disertación relacionada al derecho a la protección de datos personales. Simplemente para concluir, como bien Sí. indicó la licenciada Betsabe, también estamos en un mundo globalizado, obviamente requiere que tengamos un conocimiento básico de este tipo de reglamentos que se manejan a nivel internacional para evitar cualquier tipo de sanciones. Ya observamos las sanciones que son un poquito drásticas desde el punto de vista económico, entonces requiere tener una idea básica, por lo menos, para adecuar nuestro comportamiento y también ser conscientes de que existe este tipo de regulaciones a nivel internacional. Lo que se busca es armonizar el marco jurídico internacional para que los derechos de las personas, de los usuarios, sean respetados y no se cometan vulneraciones. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco a todos también por permitirme poder exponer en este día esta línea de investigación como lo he hecho en este momento. Gracias a todos. Claro que sí. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente. Muy buena noche a todos.